Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos. Es un placer, como siempre, y un honor que estén en este tema tan bonito el día de hoy con nosotros. Y dejo este espacio a mi esposo para que nos salude y nos diga de qué se trata ese tema tan especial que tenemos el día de hoy, mi amor. Sí, gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en este canal. Como dijo mi esposa, se llama Conociendo la Verdad con Evelyn Jaramillo. Y el día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy controversial. Lo he escuchado varias veces y siempre falta tiempo para explicar. Y es el plan de Dios para las mujeres. En otras palabras, cómo debe ser las mujeres, el desempeño de las mujeres en la comunidad cristiana, ya sea empezando en la familia, iglesia y comunidad. Y hoy tenemos les vamos a explicar bíblicamente cuál es el plan de Dios para las mujeres. Porque estamos pasando por una generación donde la mujer está preocupada por probar que puede hacer lo mismo que un hombre. Y eso lo hace perder su esencia, lo que ella es diferente, si quiere comparar al hombre. Y la mujer fue criada para hacer todo lo que el hombre no puede hacer. En otras palabras, ser la ayuda idónea. Cuando el hombre ya no puede, la mujer puede, porque es más pequeña, sus manos son más pequeñas, caben donde las del hombre. Es la ayuda idónea para hacer lo que el hombre no puede. Desde una perspectiva cristiana, el propósito divino para la mujer incluye reflejar el amor de Dios, ser ayuda idónea, portadora de vida y dar gloria a Dios, no dependiendo de su pasado, sino de su identidad en Cristo. Si bien las presiones diarias pueden desviar el enfoque, Dios ofrece restauración, redención y renovación, permitiendo a la mujer retomar el diseño original y valor y propósito eterno. En resumen, la mujer no está destinada a perder su propósito, sino a ser constantemente renovada por Dios para cumplir su misión diseñada desde el principio. Y el versículo que vamos a usar para explicar es Proverbios 31, todos es muy conocido. Proverbios 31 y vamos a leer desde el versículo 10. Voy a leerles desde el versículo 10 al 16. Es conocido por su título, Su ¿verdad? título, La ajá, mujer la mejor virtuosa. virtuosa. Sí. Y yo les voy a leer el Proverbios 31 del 10 al 16. Y yo creo que mi esposa le va a leer lo anterior para explicar exactamente de qué se estaba hablando. El Proverbios 31 es el capítulo final del libro de Proverbios, famoso por contener consejos de la madre del rey Lemuel sobre la justicia y principalmente el poema a la mujer virtuosa, como ya mencionaste, o mujer de carácter noble. Describe a una mujer trabajadora, sabia y temerosa de Dios, destacando que su valor supera al de las piedras preciosas. Y les voy a empezar a leer el Proverbios 31. Voy a empezar desde el versículo 10 al 16. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Bueno, ese es el versículo que vamos a estar desarrollando el día de hoy y es el Proverbios 31. ¿Tienes algo que opinar, mi amor, del Proverbios 31? No solamente lo que acabas de decir, cómo este proverbio lo escribió, estas palabras que detallan la cualidad de una mujer virtuosa, una mujer Ajá. lo dijo, a lo mejor lo escribió el hijo, el rey Lemuel, pero fueron dichas por su madre, porque si tú leíste desde el verso 10 10, al pero 16. si comenzamos en el
verso 9, o más bien en los versos anteriores al verso 10, está hablándole la madre al rey Lemuel, al hijo, que le dice que no dé su fuerza a las mujeres ni sus caminos, porque eso puede destruir a un rey, a los reyes, ni tampoco beba tanto vino. Le está dando consejos de que no se distraiga de el puesto que tiene, de su enfoque en gobernar correctamente, no se distraiga con mujeres, porque si está buscando una mujer virtuosa, entonces comienza a dar ¿cómo se dice? Indicaciones, Las características que tiene una mujer virtuosa. Entonces, contrario a eso, contrario a la virtud que debe de tener una mujer, puede distraer, lo contrario a una virtud, a una mujer virtuosa, puede distraer el propósito de Dios en un hombre. Sí, puede traer todo lo contrario. Todo lo contrario, distracción y hacer exactamente, perder el enfoque al que está gobernando, ¿verdad? En este caso, al varón que tiene el gobierno de su hogar, debería de tener el gobierno de su hogar, de la vida espiritual también, no nada más económica y material, sino la vida espiritual de un hogar. La mujer virtuosa es aquella que añade lo que falta de lo que sí, para cumplir el propósito, el propósito que tiene Dios para ese hogar. Sí, efectivamente, el Proverbios 31 se registran los consejos y la profecía que su madre le enseñó. Entonces este proverbio resalta la sabiduría materna, y es donde vamos enfocados de la sabiduría materna. Dios valora y ama a la mujer y la crió para ayudar y corresponder al hombre. La mujer recibió la misma bendición que el hombre para dominar la tierra y son llamados a trabajar juntos en armonía. Dios no llamó a la mujer a competir con el hombre, sino a adoptar los talentos, su fortaleza y su amor para juntos construir un mundo mejor para la gloria de Dios. El plan de Dios para la mujer es que ella use todo su potencial para ser de bendición para su familia, la iglesia y la comunidad en general. Dios quiere usar a la mujer para extender su reino en la tierra y mostrar su amor a la humanidad. Y esto que les leí se encuentra en Génesis 1, 27 y 28. Y dice, y se los voy a leer. Y dice, y creó Dios a la mujer, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y soyugadla y señoreen a los peces del mar, a las aves del cielo y a toda bestia que se mueva sobre la tierra. El Señor creó al hombre y a la mujer de la misma manera, a imagen y semejanza, con la misma autoridad. Les dio la misma autoridad a los dos en cuanto a lo que había en la tierra. Peces, aves y bestias y todo lo que había. El plan de Dios, como venimos diciendo, el plan de Dios para las mujeres, esto no es que esto se dijo desde Génesis, ya desde Génesis, después de que comieron del fruto prohibido, del árbol del bien y del mal, el Señor dictó sentencia y ahí le dijo a la mujer cuál iba a ser su rol ahora en adelante. No sé cuál iba a ser antes, pero después de que lo que pasó, les dijo cuál iba a ser su rol y se los voy a leer. Dice, y a la serpiente, ahí le dictó sentencia a la serpiente, al hombre y a la mujer, y les dijo cómo iban a ser sus días. Les voy a leer Génesis 3, del 13 al 15. ¿Cómo iban a ser sus días? ¿Cómo iban a ser? Les dictó sentencia, o sea, por haber hecho lo que hicieron, desobedecido, les dijo lo que iban a hacer desde ese entonces. A partir de ese entonces hasta la fecha. Y eso se encuentra en Génesis 3, versículo 13 al 20, pero les voy a empezar a leer el 13. Entonces el Señor le
entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Esa fue la sentencia que se le dio a la serpiente. Y también, y continúa, en el 15 continúa, pondré enemistad, esto es importante, pondré enemistad entre tú y la mujer. Acuérdense, está hablando con la serpiente. Y entre tu simiente, la de la serpiente, y la de la mujer. Tu simiente te aplastará la cabeza, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le Herirás. herirás el talón. Este versículo nos está hablando ya de una profecía de la venida del Señor, que este versículo es importante por ser la primera profecía de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Así es. Y pondré enemistad entre ti, es decir, Satanás y la mujer, y entre la simiente y su simiente, esta, es decir, Cristo. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es una declaración sumamente importante. El pensamiento predominante no se acerca a la victoria final, sino a una lucha prolongada e incesante. Se había iniciado una larga lucha entre el bien y el mal. Esto es lo que encontramos precisamente en el resto de las Sagradas Escrituras, siglos más tarde y durante su vida en la tierra, el Señor Jesucristo. Y luego voy a seguirles el 16, dice, a la mujer le dijo, aquí está la sentencia que se le dijo a la mujer por haber desobedecido. A la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. Y la tierra producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Pues esa fue la sentencia. Entonces, desde el principio, la mujer fue una sentencia aparentemente dura de que le dijeron criando hijos te salvarás, pero le dieron no era tan mala. ¿Tú qué opinas? Que pariría los hijos con Ajá. dolor. Bueno, pues a lo mejor para no se multiplicara tanto, Sí, ¿verdad? bueno, sí. Pero, o no, bueno, pues fue sentencia del Sí. Señor, pero gloria a Dios que tenemos la capacidad de procrear y también gloria a Dios que en cuanto sale el producto del vientre, termina el dolor. Así es. Bueno, lo que te quería decir es que cuando le dijo que con dolor es como y darás luz a tus hijos con dolor. ah, y más adelante en Timoteo, primera de Timoteo 13, 14 y 15, dice, porque Adán fue primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí lo que quiere decir que la mujer se salvará criando hijos, pero ¿qué clase de hijos? Hijos obedientes al Señor. Por eso es importante la participación de la mujer en la familia, para empezar en su familia, comunidad, iglesia y comunidad, o viceversa. Y fíjate cómo dices ahorita, pero se salvará criando hijos y la gente dirá, bueno, entonces el rol de la mujer es nada más en su casa y no salir. Criando hijos quiere decir educando hijos. Y Ajá. por eso comenzamos como hablando de cómo la madre del rey Lamuel
Sí. Le daba instrucciones tan precisas, tan correctas, poniendo palabras correctas, para, valga la redundancia, en el corazón de su hijo. Estaba creando un hijo Conforme al correcto, corazón de Dios, o sea, un creando hijo, hijos conforme al corazón de Dios. un hijo correcto, diciéndole el día que encuentres, pues no lo dice así, pero le está hablando de la mujer virtuosa, el día que te enamores, escoge una mujer que, y ahí empieza a partir del versículo 10 en el Proverbio 31, las características de una mujer con virtud. Le llaman la mujer virtuosa. Y yo, mi amor, quisiera, buscando en el diccionario el significado de la palabra virtud, porque de ahí viene mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? Es decir, ¿qué es una mujer que tiene virtud? Y la virtud es una capacidad, un valor o el poder que tiene alguien o algo, en este caso la mujer, para lograr aquello que se le pide. Entonces es la fuerza para lograr, para causar el efecto necesario. Ahora, ¿cuál es el efecto necesario? Bueno, entonces tú ya nos leíste después de la desobediencia que tuvieron Adán y Eva, ¿cuál fue el rol de la mujer? Es crear hijos, educar hijos que lleven, que causen un efecto en la sociedad, primeramente en el hogar, en la sociedad, en la iglesia, de una manera, criarlos de una manera que pueda cumplirse el propósito de Dios en la tierra, como en la mujer comenzó la desobediencia, ¿verdad? En Eva, así como lo leíste, pero en la mujer también termina el mal a través de crear en su vientre, dice, y la mujer te herirá en la cabeza. Y bien lo dijiste, que era la primera profecía acerca de la venida del Mesías, que conocemos que el Mesías es el Salvador del mundo. Simiente de la mujer. En la mujer, en la desobediencia de la mujer, ¿verdad? Comenzó el mal, pero en el vientre de la mujer, en el fruto de la mujer, en este caso la madre del Mesías, termina con ese mal. ¿Cómo es tan importante el rol de la mujer en el propósito de Dios, de la creación de Dios, mi amor? Sí, es lo que estamos hablando, que no queremos hacerlas menos, sino que queremos decirles qué tan importante es, desde que el Señor les ha dicho en el 15 aquí que dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe. Significa que la mujer cumple su propósito divino y encuentra su seguridad espiritual al asumir su rol familiar y por siguiente en la iglesia y en la comunidad. El pasaje continúa la enseñanza sobre el orden de la iglesia y el hogar, enfatizando que la maternidad, entre comillas, crianza, es un alto llamado de Dios y no un mal. Creando hijos es un llamado de Dios. Pues en sí, cuando Dios dijo, sí. multiplíquense, fue la primera, cuando creó al hombre y a la mujer, dices tú, antes de la desobediencia, los creó los formó, los hizo a imagen y semejanza de Dios para multiplicarnos, con el don de poder multiplicarnos. Y entonces, pero ¿qué sigue a la multiplicancia de los seres humanos? A la multiplicación, perdón, de los seres humanos, la crianza. Después de multiplicarse, ¿quién los va a formar? ¿Quién los va a educar? La mujer. La mujer sí, porque el hombre tiene que ir a trabajar, según en Génesis, con el sudor de su frente se ganará el pan. El hombre sale, la mujer es la que se queda. Y luego dice, es un alto llamado de Dios y no un mal la crianza. Y tenemos ejemplos como por ejemplo los reyes del reino del sur de Judá. En todos los reyes, que son aproximadamente 15, Salomón, Abías,
por mencionar Usías, Acab, Manasés, son aproximadamente 15, no sé cuántos sean. En todos ellos se menciona el nombre de la madre. Dice rey tal, su madre tal. ¿Por qué? Porque la madre, al ver al hijo, al ser rey, es que la madre lo guió por buen camino. Esos son los reyes del sur. En el reino del norte, que también hubo reyes, y fueron el reino que desobedeció, ¿verdad? Creo que Bueno, también un poco habían madres que no los guiaron por el buen ajá, camino, como la madre de Manasés, fue un rey sí. malo. Y en el reino del norte, las madres de los reyes rara vez se mencionan en la, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en los registros bíblicos. Y tenemos, y tengo un ejemplo, mira, según en 2 de Timoteo 1:5, dice, la abuela, una mujer creó a Timoteo, Crió. crió. Loida y su madre Eunices enseñaron a Timoteo los santos escritos o las sagradas escrituras desde la infancia. Le transmitieron una fe sincera y no fingida, instruyéndolo en el conocimiento de la palabra de Dios y la fe en Cristo. La abuela y la madre, ahí no mencionó que había un padre, a lo mejor sí lo había, pero la abuela y la madre instruyeron a Timoteo, dos mujeres. Y para ir concluyendo, en el mismo, lo que estamos viendo es la importancia de la mujer en la familia, es muy importante. No estoy diciendo que no salgan a trabajar o que no, sino que hay prioridades, hay Dios primero y después lo demás. Yo en los tiempos actuales a veces que es necesario que la mujer tenga que salir a trabajar, pero las prioridades no deben de cambiar. Dios primero, la crianza, porque Dios a eso nos mandó a criar hijos que obedezcan la palabra, que tengan conocimiento de la palabra de Dios. Y, vamos al Proverbios 31, capítulo 30, versículo 30, subraya que la belleza y la gracia son vanas en comparación con una mujer que teme al Señor, quien merece todo el honor y reconocimiento por el fruto de su trabajo. En resumen, Proverbios 31 es un llamado a vivir con sabiduría práctica, íntegra y devoción a Dios en todos los aspectos de la vida. Así es. La madre de Lemuel, el ejemplo de una mujer que crió bien a un hombre, a su hijo, le dice en el Proverbio 31, en el verso 3, dice, no le des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Entonces, en el verso 10, y esto es ya para concluir el tema de hoy, en el verso 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Quiere decir su estima, quiere decir su valor es mayor que el de las piedras preciosas. Y como acabas de leer, y en el verso 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Es decir, de nada sirve que seamos muy bellas o que algunas sean pues con una hermosura visible, porque eso no va a ayudar a cumplir con el propósito de Dios. Eso no sirve para el propósito de Dios. Y lo que queremos nosotros siempre, ¿verdad? En nuestras oraciones es, Señor, que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros. Para el propósito de Dios es necesario la virtud. Y la virtud es el poder y la fuerza, como dije, para llevar a cabo eso que se nos encargó, eso que queremos llevar a cabo. Entonces, pues está bien clara la palabra cuando habla del rol de la mujer. Yo creo que es uno de más importantes. ¿Por qué? Porque Dios nos dotó y nos capacitó o nos capacita para poder hacer ese rol. Y pues sí, mujeres que trabajan, claro que sí, está Ruth.
Ruth salió a trabajar porque no había varón ahí con Noemí. En el libro de Ruth no había varón que proveyera y ella salió a trabajar y trajo la provisión. Ella y trabajaba duro. Entonces, pero siempre lo hacía, como dijiste tú, de manera secundaria, porque su prioridad era la obediencia a su suegra, porque así ella obedecía a Dios. Era una mujer sumisa y que trabajaba, claro que sí, una mujer humilde, y Dios la exaltó tanto dándole un hijo que, bueno, de ahí viene la descendencia del Señor Jesucristo. Sí. Bueno, podemos concluir que la mujer ha sido diseñada por Dios para cumplir el supremo llamamiento de edificar en su casa con sus muchas habilidades y dones, aportar a la sociedad como mujer cristiana, demostrando un espíritu afable en todos los escenarios donde pueda desenvolverse y ser colaboradora en la iglesia de Cristo. Ellas son coherederas de la gracia de Dios y deben de ser tratadas con amor, así como Cristo amó a la iglesia y debe ser dignificada en todos los roles femeninos. Ellas pueden lograr todo aquello por lo cual Dios las diseñó. Sin embargo, por sobre todas las cosas, lo que decías, por sobre todas las cosas, deben de amar a Dios y someterse a Él como todo cristiano. Y deben moldear su vida y carácter, al igual que todo creyente, como evidencia de que han sido salvados. Ese es el rol de la mujer. Y yo creo que aquí termino. ¿Tienes algo más que opinar, mi amor? No, pues nada más. Ahorita se me viene a la mente, mi amor, las mujeres que no tuvieron hijos, que se casaron y por alguna cosa no se les concedió tener hijo natural de su vientre, o las que nunca se casaron, porque Dios pues no sé, Bueno, no se Pablo casaron. dijo que el que esté soltero quédese así. Quédese Habló así, de hombres y porque mujeres, porque así pueden servir más al Señor. Les son más exactamente. útiles al Señor. Entonces, el mandamiento no es tener hijos, sino criar hijos. Crianza. O sea, crianza. Si no tuvimos un hijo natural de nuestro vientre, siempre el Señor nos puso a alguien a quien podamos a edificar, de que podamos proveer palabra de Dios, podemos proveer testimonio. Entonces, eso en sí, muchas veces Dios no es específico. Algunas veces sí es específico en algo, pero en otras el Señor nos está hablando al corazón qué es lo que desea de la mujer y de los varones, pero en este caso, en este tema estamos hablando de la mujer con virtud, o sea, con esa fuerza para llevar a cabo lo que el Señor le pidió, es edificando en la comunidad, proveyendo a Dios, a la comunidad, al hogar. ¿Y cómo vamos a proveer a Dios en la comunidad y en el hogar? Nosotros mismos alimentándonos primero, viniendo a la fuente de vida que es el Señor Jesucristo, que es Dios, que es en su palabra y en la oración. Y pues para terminar este tema tan constructivo para la mujer y también para el hombre, para que el hombre también aprenda a valorar esa ayuda idónea que Dios le proveyó, ¿verdad? Los invito a que oren con nosotros. Vamos a orar para entregar esta enseñanza el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres tan específico, Señor, de el rol que tienes para cada uno de nosotros, porque tú nos creaste, dice tu palabra, varón y hembra los creaste, hombre y mujer nos creaste y nos formaste, Señor, nos creaste con roles específicos a cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios específico, eres un Dios, Señor, que se da a conocer, un Dios que habla, que se muestra y que tiene propósitos eternos para su creación. Señor, ayúdanos a entender a las mujeres, danos corazón, mi Dios, que pueda conocer
tu persona, que pueda conocer tu carácter, Señor, y darnos la fuerza y la capacidad. Ábrenos, como decía, como oraba Pablo por los Efesios, danos conocimiento y revelación, Señor, en el conocimiento de tu voluntad y de tus propósitos. Ayúdanos como mujeres a poder desarrollar esa virtud en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra comunidad. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en este tema, y los esperamos en los siguientes temas que el Señor nos regale aquí en su canal Conociendo la Verdad. Hasta pronto. Hasta luego.